En nombre, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. En materia de cuentas se han recibido los siguientes documentos. Se ha hecho presente urgencia calificada de suma el día 27 de octubre al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica cuerpos legales que indica. Asimismo, con esa misma fecha, la Sala acordó autorizar a la Comisión de Seguridad Pública para discutir en general y en particular el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica, con ocasión del trámite reglamentario de primer informe, que es el que tenemos hoy día en tabla. Por último, se ha recibido también una solicitud del señor Chas Cullerwell, funcionario político de la Embajada de Estados Unidos, quien se encarga de temas de derechos humanos, migración y política del Congreso, con el objetivo de poder reunirse brevemente o con la comisión o algún miembro de la comisión. Este correo electrónico que llegó de la embajada fue enviada al correo electrónico de vuestras señorías con el fin de que ustedes tomen la resolución que ustedes estimen. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna inquietud? Sí, senador Sí, Pío. muchas gracias, presidente. Solamente reconocer el esfuerzo de la comisión de sesionar el día de ayer en Talca, la secretaría que viajó con todos los elementos y todos quienes estuvieron presentes. Eso demuestra la voluntad de poder trabajar. Se hizo no solo en Arica, también en Talca, y eso ayuda a que la expresión de la comisión tenga y reciba y escuche las visiones locales. Yo solamente hacer el punto, presidente, creo que es muy bueno. Son medidas prácticas que se pueden mantener incluso más adelante. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, senador. Bueno, primero agradecer a los invitados que han venido, algunos en representación. Del Ministerio de Salud, el jefe del Departamento de Red de Urgencia y Gestión Hospitalaria, señor Roberto Araneda. De Carabineros de Chile, el director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, general señor Enrique Villarroel. El jefe de gabinete, coronel José Rifo. El jefe de Centro de Análisis y Operaciones de Drogas e Investigación Criminal, capitán Marcos Cancino. De la Policía de Investigaciones, el jefe de Jurídica, prefecto inspector, señor Daniel Solís. La comisaria, señora Andrea Lavín. Y el profesional, señor Gonzalo Rabanal. De la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el abogado don Fernando Recio. El punto focal operativo nacional, señor Diego Carueso, y se han excusado la ministra y el subsecretario de Salud, el subsecretario, el general director de Carabineros, el general director de la PDI y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos. A todos les quiero dar la bienvenida porque vamos a tratar hoy día solamente en audiencia para conocer la opinión de vosotros sobre este proyecto de ley. La forma de tratarlo en honor al tiempo es que a cada uno, Ministerio de Salud, Carabineros, Policía de Investigaciones, Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, le vamos a dar entre 10, 15 minutos, ustedes ven, para que poder tomar algunas consultas de los senadores. Nosotros vamos a seguir recibiendo audiencias para este proyecto como quedamos de acuerdo la vez pasada. Lo importante es sugerir a quienes podemos invitar de las mismas organizaciones que tienen que ver de la sociedad civil y otras organizaciones para que nos puedan aportar sobre este proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y modifica los cuerpos legales que indica el boletín 17.879-25. En primer lugar, le vamos a dar... Subsecretaria de Prevención, no la había visto. Subsecretaria, bienvenida. Así que un placer de poder compartir con ustedes en este tema tan importante. Entonces, yo quería preguntarle, ¿usted prefiere hablar al final?
¿Subsecretaria? Sí. Ah, ya. Usted no. Entonces vamos a cederle la palabra al jefe del Departamento de Red de Urgencia y Gestión Hospitalaria, señor Roberto Araneda. Tiene la palabra usted. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todas y todos por su presente. Tengo una presentación muy breve para poder... ¿Sí? ¿Del SAMU? ¿Qué tal en las carpetas? ¿Habría alguna posibilidad que le puedan conseguir asiento a las personas que están de pie? Estamos en eso, senador. Excepto uno que no tiene problemas de eso. Bien. No sé si se presentará o la voy comentando. Lo estamos arreglando. Perfecto. Puede empezar. Mientras será. Tú lo tenemos, así que... Ya. Primero, para dar contexto, ¿cierto? El Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU es el que, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, genera la puerta de entrada a la red de urgencia cuando hay una situación, ¿cierto?, de emergencia en todo el territorio nacional. Este sistema de emergencia, también conocido, ¿cierto?, como SAMU o el Rescate Prehospitalario Nacional, es el que brinda la atención, permite articular a la red de urgencia, tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria propiamente tal, y permite, insisto, poder atender un sinnúmero de patologías o situaciones que pueden estar dadas por traumatismos, por enfermedades médicas que son de origen abrupto, ¿cierto? Y que eventualmente pueden tener un desenlace importante y por lo tanto muchas de ellas son consideradas patologías tiempo dependientes. En ese sentido, el SAMU siempre ha participado desde el punto de vista del ABC de la emergencia. De hecho, existe un decreto, ¿cierto? El decreto número 50, que establece el marco en cómo se relaciona con los actores de la emergencia propiamente tal. Las capacidades que tiene fundamentalmente el SAMU a nivel país, estamos hablando de cerca de 3.500 funcionarios, cerca de 320 ambulancias, hay 24 centros reguladores a nivel país, prácticamente es un centro regulador por cada servicio de salud, excepto en la región metropolitana, donde en la región metropolitana hay un solo SAMU, pero que se articula con los otros servicios de salud de la región metropolitana como tal, ¿ya? La dependencia del SAMU es de cada uno de los servicios de salud. Senador. Inicialmente, hace muchos años atrás, partieron dependiendo, ¿cierto?, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, pero luego fundamentalmente dependen, ¿cierto?, de los servicios de salud durante los últimos años. Se ha transitado en el fondo a generar esa gobernanza que permite, ¿cierto?, una mejor capacidad desde el punto de vista de la gestión operativa, ¿cierto?, de las ambulancias. En la presentación que ustedes tienen a su vista, ¿cierto?, aparecen los centros reguladores que están en cada uno de los servicios de salud, en sus regiones respectivas, así como también la flota de ambulancias que está repartidas a nivel país y las bases operativas. Para que el SAMU pueda funcionar, ¿cierto?, para que una ambulancia pueda funcionar, necesita, ¿cierto?, de un ente articulador, el cerebro, que es el que recibe, ¿cierto?, la llamada por parte del número único nacional 131. Esta llamada es procesada, ¿cierto?, en el centro regulador y por lo tanto se destina, ¿cierto?, el tipo de ambulancia de rescate según la emergencia que se requiera. En general, en nuestro país nosotros tenemos un modelo, ¿cierto?, que es muy similar a los modelos internacionales, en donde establece un rescate avanzado y un rescate básico. Es decir, las patologías graves son atendidas, ¿cierto?, por profesionales formados y preparados, y las patologías de menor gravedad también son atendidas, ¿cierto?, por equipos también con habilidades y competencias, pero que tienen un menor nivel fundamentalmente de injerencia en algunas acciones médicas propiamente tal. En una de las láminas que ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, el proceso de atención prehospitalaria, que básicamente es
y se desarrolla con la llamada al número único nacional 131. Esta llamada ingresa, ¿cierto?, por los call takers o por los operadores en el fondo, que son funcionarios entrenados, ¿cierto?, en poder detectar las patologías sensibles o tiempo dependientes. En base a eso se produce lo que es la categorización para poder establecer el nivel de gravedad y por lo tanto la regulación, ¿cierto?, profesional o regulación médica para poder definir cuál es la mejor respuesta disponible para esa necesidad. ¿Ok? Se envía, ¿cierto?, la ambulancia, la cual genera la atención que puede ser en vía pública, en el domicilio del usuario, que puede ser una necesidad de un traslado entre distintos dispositivos de la red de urgencia, tanto público o privada en nuestro país, y finalmente, ¿cierto?, la entrega, si es que así se requiere, en algún establecimiento de la red de salud público o privado como tal. La lámina siguiente habla del nivel de atención y servicio de los centros reguladores. Esto es muy importante porque todo call center de emergencia a nivel internacional se rige por estándares. Estos estándares son entregados, ¿cierto?, por NENA y que hablan fundamentalmente del nivel de atención y el nivel de servicio. El nivel de atención es el porcentaje de llamadas contestadas. Es decir, si me ingresan 100 y contesto 80, tengo un nivel de atención del 80%. El nivel de servicio es el porcentaje de llamadas que cumplen un estándar, y el estándar de un call center de emergencia es contestar antes de 10 segundos, o lo que la gente percibe en el fondo antes de 3 o 4 ring telefónicos, ¿ok? Y que eso es un punto muy importante porque de alguna manera nos entrega la satisfacción del usuario, pero también se ha visto que cuando se superan en el fondo el nivel de servicio por más de 20 segundos, la gente desestima la llamada y muchas veces corta. Por lo tanto, por eso hay que tratar de capturar la llamada con un nivel de servicio cercano, ¿cierto?, o menor a los 10 segundos como tal. En esa imagen que aparece ahí con el nivel de atención y servicio de los centros reguladores, lo que podemos ver, ¿cierto?, es que en general el nivel de atención que tenemos desde el punto de vista de los SAMUS a nivel nacional está superando el 80%, lo cual está dentro de los estándares internacionales. Y el nivel de servicio en general fluctúa entre el 75 al 90%. ¿Por qué esa diferencia? Básicamente por la cantidad de llamados que pueden ingresar, ¿cierto?, en los distintos centros reguladores, pero también en el fondo en la disponibilidad fundamentalmente de call takers. En general, ya un nivel de servicio superior al 75% a nivel internacional se establece como un nivel de servicio adecuado, ¿cierto?, para poder sostener un sistema de emergencias propiamente tal. Por último, desde el punto de vista de los indicadores de gestión prehospitalaria, el nivel de atención es el más importante porque de alguna manera es el que va a permitir finalmente que la ciudadanía logre tener la capacidad efectivamente de que le contesten la llamada pensando que está cursando con una situación de urgencia, ¿cierto? Y el otro punto muy importante desde el punto de vista de la gestión prehospitalaria de la asistencia médica efectivamente es la oportunidad de respuesta. Es decir, que te contesten, que te atiendan y que efectivamente seamos capaces en el fondo de poder entregar una respuesta o la mejor respuesta disponible propiamente tal. Eso es desde el punto de vista general, ¿cierto?, lo que es el sistema de atención médico urgencia SAMU. Lo que nosotros vamos a hacer después es que los senadores van a tomar nota de las exposiciones y después vamos a hacer una ronda de preguntas para todos. Ahora le vamos a ofrecer la palabra al director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones general, el general Enrique Villarroel. Tiene la palabra, general. Señor presidente, buenas tardes por su intermedio. Un saludo a todas las senadores aquí presentes, autoridades gubernamentales y jefes de servicio que comparten este propósito de la emergencia general. Como carabineros, nosotros estamos abocados a poder revisar el contexto del mensaje presidencial que fue hecho llegar por correo y si nos transportamos a la historia, tuvimos la oportunidad de aportar
datos relacionados con la infraestructura y las capacidades instaladas hacia el año 2019, cuando se produjo, no en instancia en sede legislativa, sino más bien en instancias gubernamentales, una propuesta de número único de emergencia que posteriormente, por los eventos que todos conocemos de octubre, pasó a segundo plano. Incluso más atrás también participamos como carabineros en el proyecto Maule 100, el año 2009, donde tuvo una puesta en servicio por parte de las autoridades locales y con motivo del terremoto y posteriormente del tsunami, tampoco fue factible perseverar en el número de emergencia. Sin embargo, creemos plausible esta tercera vez en que se quiere revisar el tema del número único de emergencia, que propende a poder contar con las posibilidades de interoperar entre todas las agencias del Estado. Nosotros tenemos capacidades instaladas que están relacionadas, y si uno mira el articulado, con aquellas del número 10. El número 10 habla de herramientas tecnológicas que nosotros asociamos a herramientas tecnológicas del tipo CAD, despacho asistido por computador. Contamos en estos momentos con 32 centrales de comunicaciones que están desplegadas a nivel nacional. Están recibiendo aproximadamente en el estándar de acuerdo de nivel de servicio de un 80-20, las llamadas telefónicas contestadas el 80% dentro de los primeros 20 segundos. Y esto nos ha permitido también ganar experiencia en la forma en que nosotros estructuramos el proceso completo de la llamada de emergencia. Hay indicadores seguramente que vienen más adelante para fines de esta ley, y el propósito es poder contar con roles y responsabilidades. En este caso nosotros contamos con quienes reciben la llamada, quienes la derivan y quienes la despachan previamente a los medios y los recursos que están de servicio en la población. Esta experiencia nos ha permitido, bajo la lógica también de un sistema que está compuesto por 3 subsistemas muy importantes en Carabineros: el subsistema CAT y el subsistema P25, que es el de radiocomunicaciones. Son sistemas conexos que están funcionando en las centrales de comunicaciones. Y lo que permite es que la secuencia lógica de la llamada telefónica que ingresa al puesto del call taker es procesada a través de los registros de manera automatizada y sin perder el contacto con el ciudadano en una condición vulnerable de emergencia policial. Es posible que esto se derive de manera automática en un chat que genera continuidad del evento a otro puesto de despacho que está colocalizado, donde se encuentra un operador de servicio. Y este operador de servicio lo que hace es indicarle al carro policial cuáles son las rutas por las cuales se debe desplazar y concretar el ciclo de la emergencia policial para posteriormente su archivo. Nos ha dejado la enseñanza, que yo creo que es la más importante, de poder tener trazabilidad y auditoría de cada una de las actuaciones por parte de nuestros policías a nivel nacional, con las 32 centrales de comunicaciones. Y este sistema conexo también tiene la deriva del sistema P25 de radiocomunicaciones. El sistema P25, que hay distintos estándares. P25 es uno de ellos. Es uno que tuvo su origen en el evento de las Torres Gemelas, donde se necesitaba interoperar entre múltiples agencias. Y P25 es el estándar que se basa en la agencia ANSI, norteamericana. Y tenemos por otro lado el estándar TETRA, que es el que se basa en la Agencia Europea de Comunicaciones. Estos 2 estándares son de misión crítica. Y yo pongo de relieve el tema del punto de la misión crítica, por cuanto eso genera una disponibilidad alta y probada respecto a el nivel de servicio y que la infraestructura es resiliente y está funcionando. Y tengo 2 ejemplos. El informe de la Cámara de Diputados que establecía el estado de la institucionalidad con motivo del terremoto y posterior tsunami, establecía en su página 134 que el sistema P25 fue el único que tuvo la resiliencia para generar las comunicaciones apropiadas en distintos lugares, con independencia de si la red celular se había caído o si las líneas troncales de fibra óptica habían colapsado, lo que permitió generar el despacho y la comunicación de los procedimientos. Algo que también considero sumamente importante y que está consignado acá en el articulado, está relacionado con, para efectos del CAD, la geolocalización de la llamada de emergencia.
Esto es muy importante a propósito de lo que ocurrió en Granero, con la familia que efectuó el llamado telefónico y desgraciadamente no pudo ser ubicada. Quiero hacer presente que nosotros hemos conversado con el subsecretario de Telecomunicaciones y tenemos avanzadas gestiones con Google, por un lado, y con Mac, por otro lado, con el propósito de que se activen mecanismos que son automatizados. Pero sin duda, el espíritu de la ley que acabamos de, que tenemos nosotros a la vista, obligaría a los proveedores de servicios a hacernos llegar la geolocalización de manera automática, que creemos que es el panorama más viable, por cuanto esa normativa podría conectarse perfectamente con aquella funcionalidad que se llama ALI, que está en la base técnica del contrato CAT y que permite traerse la información de geolocalización desde el teléfono, provisto por el proveedor de servicio, y poder georreferenciarlo automáticamente, cosa que hoy día no ocurre, y en una emergencia policial la persona necesariamente tiene que dar su ubicación. Y esto fue claramente el evento de Granero, donde la señora dio referencias de posición respecto a un, no recuerdo bien, parece que era un Cristo, y genera una complicación en que los medios arriben de manera oportuna al lugar. Por de pronto, señor presidente, Carabineros expresa la máxima voluntad en poder cooperar para efectos del sistema de despacho asistido por computador que está plasmado en el proyecto con asiento en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Todo lo que sea del conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas, traspasarlo para elaborar ustedes la base técnica con todo lo que nosotros podamos aportar. Y lo mismo en el sistema de radiocomunicaciones para efectos de poder tener esa capa de información que es la primera y la más trascendental, que es la capa de voz, para tomar decisiones de manera oportuna. Muchas gracias, general. Y ahora le voy a ofrecer la palabra al prefecto inspector, don Daniel Solís. Tiene la palabra, don Daniel. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. A la señora honorables senadores también, por su intermedio, a la señora subsecretaria, muy buenos días. Traer los saludos del director general, que por razones de agenda con el ministro de Seguridad Pública no pudo venir hoy día. Bueno, en relación al proyecto de ley que hoy día nos convoca, para nosotros como Policía de Investigaciones de Chile y como parte integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, nos compete desde nuestra contribución al sistema de seguridad pública participar en instancias como esta, y en primer lugar creo que hay que decir que es un proyecto muy interesante a primera vista, porque viene, además de a cumplir un mandato legal que establece la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, a llenar un espacio que creo que todos concordamos en donde ha habido durante mucho tiempo un vacío, la fragmentación del sistema, los distintos canales de comunicación, la falta de números únicos de emergencia, los canales de coordinación que a lo mejor no son los más adecuados entre instituciones, la imposibilidad de geolocalización de los llamados, que también es un tema interesante que el general decía hace un rato, también es un tema muy relevante. Y bueno, el avance de las tecnologías hoy día, la inteligencia artificial y otras cosas nos permite, creo yo, estar hablando con bastante ilusión y esperanza de que un proyecto como este pudiera tener un buen final. Respecto del punto en particular, algunas consideraciones que traemos nosotros para señalarle a la Comisión es que el proyecto es un avance significativo en materia de respuesta a incidentes relativos a la seguridad pública, integra diferentes actores, como los que están aquí presentes, ¿cierto? Carabineros, bomberos, SAMU. En cuanto al contenido, contar con sistemas integrados de televigilancia también, que es un punto interesante, ya que esto permite, en el caso específico para nosotros, pensando en el rol investigativo de la Policía de Investigaciones, junto con además el de contribución a la seguridad pública, el tener acceso a sistemas de videovigilancia para efectos de ya continuar con las investigaciones posteriores en que se produzcan a consecuencia de hechos críticos que se participe, es un tema interesante para nosotros, tener acceso a esos registros. En la misma línea, la creación de un número operativo único es muy relevante también desde el punto de vista nuestro, porque permitirá la centralización de la comunicación. En este punto nosotros tenemos que recordar que la policía cuenta con un número, el 134, y solo para efectos de ilustrar un poco a la comisión, nosotros acá en Santiago en promedio recibimos al 134, que no es el número por emergencia que la gente habitualmente marca, cerca de 210.000 llamados anualmente. De esos 210.000 llamados, solo 17.000 aproximadamente generan algún tipo de interacción o procedimiento, concurrencia, alguna información, algo por el estilo, pero la gran parte, que eso es un menos de un 20%, la gran parte de esos llamados son
extranjeros preguntando cosas relativas a temas migratorios, pero en realidad se transforma en un número más de información que realmente un número de emergencia. Y más de 4.100 llamados son los que denominamos nosotros inoficiosos, que son o llamados que se cortan o llamados que son pitanzas o bromas, que nosotros vamos dejando en un registro, y por eso también otra parte del proyecto, que es el hecho de levantar un sistema, un registro de llamadas inoficiosas, también es relevante para efectos de incluso la propuesta viene en términos de penalizar a las personas que insistentemente tienen ese tipo de conducta, poder un poco efectivamente en ese sentido desincentivar ese tipo de llamados. Así que creemos que desde ese punto de vista es muy valorable. Me imaginamos que la realidad de Carabineros, Bomberos y SAMU debe ser parecida en términos de estos llamados inoficiosos. También otro punto interesante, bueno, el director general de la PDI y los jefes regionales, según el proyecto de ley, formarán parte de comités nacionales y regionales, y en ese sentido nos parece muy interesante poder nosotros tener una instancia donde podamos dar nuestras opiniones respecto de las materias atingentes a este proyecto. El sistema además va a contar con gran cantidad de datos, y en ese sentido, en el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, que cada vez estamos tratando de aglutinar mayores cantidades de datos y gestionarlos de la mejor forma, como lo decía hace un rato, a través de uso de tecnologías de la información, inteligencia artificial. Tenemos hoy día una jefatura nacional de análisis criminal y una red de 27 oficinas de análisis por el país, donde en definitiva toda la información que este sistema podría contribuir y entregarnos sería muy relevante para las labores propias, además de la Policía de Investigaciones de Chile. Y sí, hacer una última consideración, que efectivamente uno percibe que claramente el proyecto tiene un carácter eminentemente preventivo, ¿cierto? Sin embargo, también hay elementos relativos a delitos en flagrancia, violencia intrafamiliar, desórdenes públicos, donde eventualmente también la Policía de Investigaciones de Chile podría contribuir. Así que desde ese punto de vista también la interacción y la reacción oportuna de la policía también podría estar garantizada en este proyecto. Así que, en general, esas son básicamente, señor presidente, las líneas más importantes. Usted comprenderá que nosotros como institución eminentemente investigativa tenemos siempre ese foco. Sin embargo, entendemos que lo que nos tocaría contribuir a esto es un proyecto muy interesante para la Policía de Investigaciones y para el país. Así que eso es lo que tengo para decir hoy día, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a ofrecer la palabra a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el abogado señor Fernando Recio y el señor Diego Carueso. Ustedes deciden, tienen 15 minutos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Buenos días a todos los señores senadores, señoras senadoras, subsecretarias. Primero un poco el contexto para que partamos de una base. Somos una institución eminentemente, como dijo el comisario de investigaciones, nosotros sí somos eminentemente emergencia. O sea, todos nuestros llamados son de una emergencia, no tenemos otro rol. En relación a eso, nosotros tenemos 134 cuerpos de bomberos, de los cuales cada uno de ellos tiene atención directa a su comunidad, que es una fortaleza entendiendo la gestión. O sea, si yo llamo desde aquí, voy a caer en la central que viene a ayudarme, en los bomberos que vienen. No tenemos una subdivisión ni estamos conglomerados en grandes centrales. Entonces, ese es un beneficio porque el que llama, de dónde llama, por eso es muy relevante, y voy a volver a poner el punto que ya lo dijo Carabineros Investigaciones, la identificación del número. Nosotros perdemos mucho tiempo entendiendo que el que llama, lo primero que tenemos que hacer es georreferenciarlo, saber dónde está. Y la persona que nos llama siempre está con una emergencia, somos de respuesta. Entonces se le olvida la calle, no sabe el número, la calle está en distintas comunas. Entonces ya solo levantar eso, nuestro tiempo de respuesta, que hoy día está en promedio de 5 a 7 minutos, promedio. Hay algunas localidades, sobre todo fuera de la región metropolitana, que son muchos minutos por trayectoria, mucha carretera. Pero en general estamos entre 5 y 7 minutos. Ya solo levantando la georreferencia podríamos bajar fácilmente un minuto algo, esa respuesta. Siguiendo con eso, un poco de datos, nosotros al año, emergencias, no llamadas, emergencias tenemos como 137.000 al año a nivel nacional. ¿Ya? Nosotros, por suerte, no tenemos muy alta el porcentaje de llamadas. En el último año tenemos algo de 1.000, 1.100 llamadas falsas, donde alguien trata, ojo, no es que llame preguntando por el tiempo, porque la verdad es que no es nuestro, sino que alguien trata de poner una emergencia que no existe, alrededor de 1.100, 1.200 en el año. Claro, o tratan de que bomberos vaya a otro lado, pero siempre basado en una emergencia. Gracias. También como proyecto
He tenido la suerte de participar en los dos anteriores, en la 8ª región y después en Maule, entendiendo que esto, con las reuniones que tuvimos con la subsecretaría, que fueron muy, muy buenas, cambió un poco la vista. Si nosotros pensamos que sí, un número único, pero el número único nunca debe ser reemplazado por los números que ya están internalizados. ¿Por qué? Porque si yo pongo un número único cualquiera, pongamos el 1000, poner un número cualquiera, la gente ya tiene tan interiorizado el 131, 132, 133, 134, que puede llevar a un grave conflicto de que si marca un número y no le contesta cuál es, porque asumimos, y vuelvo a decir, que está en una situación de estrés, ¿cierto? Si le cambiamos el 132 por el 1000 y marca el 132, no le va a contestar nadie y se va a desesperar. Entonces, yo creo que pueden cohabitar ambos en esa primera instancia. Y segundo, lo que tiene el proyecto me parece muy, muy bien, que estamos partiendo de la base. Hoy día hay modificaciones legales, como lo dice el texto que se presentó, que el número de identificación dice que las instituciones preparémonos en la base. Hoy día la tecnología, como lo acaban de decir las personas que hablaron antes que yo, hay tecnología para que cuando me llegue una alarma a mí yo se la pueda transmitir a un servidor central, que puede tener la subsecretaría o alguien, donde Carabineros, SAMU, ya estén enterados en el momento. Y no tengamos, porque nosotros hoy día cuando requerimos el servicio de salud o Carabinero en el lugar de alguna emergencia nuestra, tenemos que llamar al número. Y eso ya produce, porque nos ponemos en la fila. En algunas centrales hay procedimientos, hay cosas que contestan un poquito más rápido, lo mismo que nos pasa con el SAMU. Tenemos una prioridad, nuestros números tienen una prioridad en sus canales, pero entramos a la fila de todas maneras. Entonces, hoy día tecnológicamente podría ser un botón, se va el dato y ya todos los intervinientes podemos saberlo. Y entonces son cosas que con pocos recursos, con harta voluntad, podríamos lograrlo. Entonces, yo creo que este proyecto, que parte desde la base y como consecuencia en algún momento puede terminar en un número único, me parece espectacular. Pero estamos partiendo absolutamente al contrario como lo hicimos las dos veces anteriores. Las anteriores nos pusieron un número y dijeron ahora organícense hacia abajo. Y eso no funciona. O sea, sabemos que no importa la tecnología que le pongamos, hoy día ya hemos conversado con Carabineros, aprovecho de decir que nosotros también estamos sobre la plataforma Carabineros de Chile en P25. Carabineros de Chile nos tiene facultado canales a nivel nacional para que nosotros en las grandes emergencias podamos hablar, yo desde la región metropolitana, que me toca la coordinación, poder hablar con todo Chile. Eso es basado en la plataforma de Carabineros de Chile P25. Entonces, las relaciones que tenemos entre instituciones yo creo que son súper válidas, súper robustas hoy día, y tenemos el nivel de confianza como para que los datos, lo que dijo usted, sean confiables y sepamos que los vamos a usar en medida que la civilidad lo necesita, porque en el fondo nuestro objetivo de todos los que estamos aquí es ayudar a la gente. No ayudarnos a nosotros, ni estar viendo nuestros propios intereses, nuestros propios egos. Por otro lado, sí entendemos que esto es un megaproyecto, porque hablamos de tecnología, pero la tecnología hoy día todos sabemos que es cara. O sea, hay recursos, hay que poner recursos, pero al partir de abajo, y además partir probablemente con un plan piloto en alguna región que se decida por estadística, tenemos que sacar la región metropolitana por estadística porque se las lleva todas. Si dejamos las otras 15 regiones y hacemos un análisis estadístico de dónde hay más tipos de alarma, más variedad, más territorialidad diversa, podríamos apuntar en una región a hacer el plan piloto. Pero yo creo que está todo dado, la confianza entre las instituciones, lo digo por el nombre de Bomberos de Chile, nuestro presidente, es absolutamente consolidada. Así que, vuelvo a insistir, un buen proyecto, tenemos números, tenemos estadísticas, todos tenemos datos y estamos en el momento en que podemos compartirlo en bien de la gente que realmente nos necesita. Eso, señor, perdón, el señor abogado va a hacer un comentario. Adelante. Solo una precisión, presidente. Son 314 las centrales de comunicaciones que tiene Chile. O sea, desde Arica a Punta Arenas, incluido Tierra del Fuego y la de Pascua, hay 314 estaciones centrales de comunicaciones que atienden la localidad específica. En la ciudad de Santiago hay 23 centrales de comunicaciones que atienden la totalidad de las comunas. O sea, hay cuerpos de bomberos que atienden más de una comuna, como el caso de Santiago, Metropolitano Sur, Maipú, San Miguel, Ñuñoa también. Pero esa es un poco la dinámica de la estructura organizacional de Bomberos de Chile, en la cual están todas las centrales entrelazadas a través de la central de la frecuencia nacional de emergencia, que es una frecuencia que dispone bomberos para intercomunicarse en todo Chile, pero que obviamente es precaria para las necesidades actuales.
Eso nada más, presidente. Presidente, una última cosita. por favor, directamente contra lo que es el proyecto. Ya lo conversé ayer con la subsecretaria, que muy amablemente nos recibió para conversar un poco. En el artículo 8 del documento en el artículo 8 del documento hace mención a un comité permanente, que va a ser el asesor tecnológico y de procedimientos de todo este tema, donde Bomberos de Chile no está incorporado como ente permanente. Yo creo que en el artículo 4 somos parte del sistema, creo que somos una institución relevante para la emergencia, estoy hablando, no estoy hablando de quién es más grande, no, para la respuesta a la emergencia somos una institución que sí tenemos voz y nos gustaría solicitar, por su intermedio, presidente, que seamos incorporados al comité permanente. Eso es como solicitud directa con respecto al documento. Muchas gracias, señor presidente. Comité permanente. Bueno, le agradezco las presentaciones a todos ustedes y como una forma de ordenarnos y tengamos un debate, más allá del debate, sino que la pregunta y respuesta, es que cada uno de los señores senadores sería bueno que individualicen al Ministerio de Salud, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a la Junta Nacional de Bomberos las preguntas, ¿ah? Que cada uno individualice. Me ha pedido la palabra hasta ahora el senador Castro, el senador Piu y el senador Pascual y el senador Sangüesa. Así que le ofrezco la palabra y vamos a ir tratando de contestar al tiro, para darle más fluidez a esto. Y tenemos 45 minutos, así que yo creo que es un tiempo razonable. Como un foro presidencial. Exacto, como un foro presidencial, sí. Pero con mucho respeto. Con todo respeto, presidente. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Senador Castro. Dirigido a don Roberto Araneda, del mundo de la salud. Mire, yo sé que cuando se habla de la pertinencia o qué se califica como urgencia, en el caso de la salud, tiene bastante diversas connotaciones, porque es distinto ver a alguien en un incendio, un atropello en la vía pública, son cosas evidentemente un siniestro. Pero cuando se trata del dolor intratable, la cabeza o el pecho, o la hemorragia, o la pérdida de conciencia de alguien, o la fiebre no controlada, la gente estima que eso es una urgencia y llama a una ambulancia. Entonces, quiero en eso que usted pudiera precisar mejor los niveles de pertinencia que ustedes observan en sus call centers, a propósito de todo lo que hoy día es un llamado rápido y fácil de un servicio de alto requerimiento y de mucha ansiedad para las personas que no tienen cómo transportarse y que necesitan la ambulancia. Y en ese sentido, me gustaría que pudiera precisar bien quién está al teléfono, quién es, qué calificación tiene y qué dice. Porque muchas veces la ciudadanía, hay gente que nos transmite a los parlamentarios y dice, oiga, llamé al teléfono, me dijeron que esperara, me dijeron que hiciera esto otro, que todavía no había móvil, que a lo mejor hay que esperar, que hay que esperar de nuevo, que llame de nuevo, que no llame. Esa logística de quién está detrás del teléfono y qué dice y cómo lo dice para que sea entendible me parece que es clave, si usted pudiera precisarla. 1. 2, ¿cuál es la interacción con bomberos? Porque resulta que hay muchos siniestros que llega primero bomberos, pues, de salud, estoy hablando de temas de salud. El típico accidente de tránsito. Llega primero bombero, en fin, y hay un problema con el traslado de la víctima, que bomberos no tiene una facultad, entiendo yo, para trasladarse, y resulta que en la calle, a veces en un atropello, una colisión, están los bomberos, hicieron todo el procedimiento, tienen la víctima inmovilizada, estabilizada, el cuello, todo lo demás, y no lo pueden mover. 3, hay un problema que quisiera que explicara de la retención que sufren los móviles SAMU en las urgencias de los hospitales. Me refiero al poco criterio que a veces ocurre, de que sabiendo que vienen con una ambulancia con alguien que es SAMU, grave, un poco más grave, la ambulancia queda 1, 2, 3, 6 horas retenida esperando que deciden con esa víctima que llevaron. Y no puede ir al siguiente llamado, o el siguiente llamado, o el siguiente llamado. ¿Me explico? Hay un problema en la confirmación. 3, un tema que yo he visto superado en la región metropolitana, pero no en la región que yo represento, que es O'Higgins, que son las telecomunicaciones. Es decir, en mi zona ocurre que el SAMU
se tiene que comunicar por celular uno con otro, porque la radiotelefonía no da más allá del perímetro de Rancagua alrededor, y allá hay 3 provincias, Cardenal Caro, qué sé yo, no hay cobertura. Sé que la metropolitana tiene una red de cobertura de radiotelecomunicación muy buena y expedita que evita pasar por las compañías de teléfono y los problemas de las compañías de teléfono. ¿Qué sucede con aquello? De modo tal de que esas cosas se superen en bien de la atención prehospitalaria, que es el sentido que tiene el SAMU, y que se integre y yo comparto el proyecto 100%, con las otras áreas de la función pública. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para contestarle al senador Castro. Muchas gracias por las preguntas, además. Un poco de dato. El año 2024 en Chile al 131 le llegaron 2,5 millones aproximadamente de llamadas. De ese 2,5 millones de llamadas, el 40% no eran llamadas pertinentes o no eran sanitarias propiamente tal. Y de ese porcentaje que queda, en el fondo, casi un 40% no eran llamadas específicamente de emergencia o que uno pudiese indicar cierto riesgo vital inminente o secuela funcional grave. En conclusión, de esos 2,5 millones de llamadas, en general, el 2024 se hicieron cerca de 400.000 intervenciones de ambulancia en el lugar. Por lo tanto, ahí uno ve en el fondo que efectivamente hay una gran cantidad de llamadas que no necesariamente generan un impacto desde el punto de vista de una intervención que se requiera propiamente tal. Ahora bien, ¿cómo se logra generar esa discriminación? Lo que usted consultaba, y en general los centros reguladores hoy día se ha estandarizado la capacidad de poder generar lo que se denomina el triage, ¿ok? O la categorización. Y eso es en base, ¿cierto?, a un número de preguntas específicas que no debiesen superar, ¿cierto?, una cantidad finita, porque el tiempo finalmente es muy valioso. Por lo tanto, no sirve estarle preguntando muchas cosas fundamentalmente al requirente. En ese sentido se ha trabajado justamente para poder generar un despacho basado en criterios que permita el poder capturar rápidamente una patología tiempo dependiente en menos de 3 minutos, y si esta no es capturada es probablemente porque la llamada, si bien es cierto, es una situación de urgencia, pero no probablemente de riesgo vital. En relación con la interacción con bomberos, sí, efectivamente, eso es un punto que se ha ido mejorando, pero tal como lo comentábamos, ¿cierto?, todas las instituciones finalmente ingresan por sus canales generales. Cuando SAMU necesita comunicarse con SENCO, ¿cierto?, tiene comunicación, ¿cierto?, con el número específico, lo mismo, ¿cierto?, con bomberos, lo mismo, ¿cierto?, con algún otro requirente o participante en la emergencia como tal. Efectivamente, este proyecto lo que busca justamente es mejorar esa articulación desde el punto de vista no solo de la tecnología, sino que también de los procedimientos y procesos para poder generar la rapidez de la respuesta. El tercer punto que usted me consultó en relación a la retención de ambulancia. Para que precise por qué... Sí, perdón, presidente. Sí. ¿Podría precisar por qué no tiene bombero la facultad de traslado de las víctimas a los centros de salud? Sí. La facultad fundamentalmente está dada en relación al reglamento de transporte sanitario terrestre, ¿ok?, que es el que establece en el fondo las características. Bombero en el fondo no tiene, no todos los cuerpos en el fondo tienen ambulancia, primero. Muchas veces bomberos llega antes que ambulancia, sí, llega incluso antes que carabineros muchas veces, porque tiene un muy buen nivel de atención y un muy buen nivel de servicio y respuesta. Pero efectivamente, desde el punto de vista legal, no están dadas en el fondo el cuadro para que efectivamente ellos puedan generar este transporte o este traslado. Sin perjuicio que muchas veces en los cuerpos que tienen ambulancias sí se ha logrado generar la articulación, ¿cierto?, para que efectivamente puedan hacer ese traslado y además para que efectivamente puedan generarse la liberación rápida de esa ambulancia desde una unidad de emergencia hospitalaria. ¿Ya? Reglamentario, ¿no? Es reglamentario. Desde el punto de vista de la retención de ambulancia, este es un problema a nivel mundial, global, y esto se relaciona directamente con la saturación o sobresaturación de la unidad de emergencia hospitalaria. Que eso es un problema, insisto, a nivel mundial, producto de la urgencialización de las atenciones de salud. Y Chile no está ajeno a ese respecto.
Desde el punto de vista del Ministerio se ha trabajado desde hace muchos años en generar directrices específicas a las unidades de emergencia hospitalaria para disminuir la retención de las ambulancias, particularmente las ambulancias de rescate SAMU como tal, pero sabemos en el fondo que efectivamente hay lugares en donde las ambulancias se retienen mucho más de lo que a uno le gustaría, y eso es básicamente porque hay copamiento finalmente de las unidades productivas en cada una de las unidades de emergencia hospitalaria. Y desde el punto de vista, lo último que usted me comentó en relación a la radio de telecomunicaciones, durante los últimos años se ha transitado un cambio en el fondo a la forma de la radio de telecomunicación. Antiguamente era la típica frecuencia UHF o VHF que requería antenas, ¿cierto? Y hoy día la directriz en el fondo que ha emanado el Ministerio de Salud para los SAMU a nivel país es utilizar tecnología GPR, que en el fondo lo que utiliza en el fondo son las antenas celulares, y por lo tanto con eso uno tiene prácticamente sobre el 98.5% del territorio nacional en el fondo con la capacidad de tener respuesta. De hecho, esa capacidad permite incluso que distintos SAMU de distintas regiones puedan conversar probablemente tal, y por lo tanto cuando un usuario transita entre una región u otra no se pierda fundamentalmente el tránsito del usuario como tal. Nosotros también creemos, ¿cierto?, que este proyecto también va a permitir un poco avanzar y lograr, ¿cierto?, poder generar la radiotelecomunicaciones desde el punto de vista de la misión crítica, es decir, por ejemplo, con la tecnología P25 también para el sistema de ambulancia. Muchas gracias, don Roberto. Quiero hacer una pregunta, porque nos vamos a ordenar ahora. Para ordenarme, yo necesito saber si hay algún senador o senadora que quiera hacerle una pregunta en esta primera ronda al señor Roberto Araneda del Ministerio de Salud. Ya, entonces le ofrezco la palabra a la senadora Pascual y después. Pues así vamos. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada agradecer todas las presentaciones. Pero específicamente a don Roberto Araneda yo quisiera consultarle, porque dos cosas. Uno, que me pareció bien en la exposición de bomberos la manifestación de opinión de inmediato de la coexistencia de los números actuales con el nuevo número único que pudiera existir y dar cuenta a este proyecto. Y eso creo que, por lo tanto, desde esa perspectiva, si el SAMU tiene previsto una opinión similar y cuáles son las recomendaciones que hace para la operación de este sistema, porque la especificidad de diagnóstico que usted acaba de relatar es bien distinta a otro tipo de emergencias. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la categorización es clave aquí, y lo digo porque hay otros teléfonos de emergencia que, por ejemplo, algunas comunas y municipios utilizan, y si es salud, pum, pasan directo para un lado. Si es seguridad pública, pum, pasan para otro. Entonces, ¿cómo se imagina desde ese punto de vista el SAMU coexistiendo en este sistema? Eso es lo primero. Porque me parece bien relevante, digamos, para que pudiera estar la interoperatividad. Y, en segundo lugar, más que una pregunta, quiero solo hacer al tiro un alcance, la preocupación por el SAMU metropolitano, que tiene hoy día sede en el Hospital Metropolitano. Hay un proyecto de expropiación del metro ahí y que nos quedaríamos sin lugar específico para precisamente una de las unidades de emergencia y urgencia más relevantes que tenemos para toda la región metropolitana. Entonces aprovecho de levantar el punto que me parece muy relevante poder solidarizar con el SAMU metropolitano en esta materia, de que puedan mantenerse donde están. Gracias, senadora Pascual. Tiene la palabra el senador Piu y después le vamos a ofrecer la palabra a don Roberto para que pueda contestar. Sí. Perfecto, muchas gracias, presidente. Agradecer, en realidad las exposiciones muy claras, breves, nos permite inmediatamente abordar. Primero, despejar, esto no es el tema del número único, es el proceso único. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque el crimen organizado está organizado y nosotros estamos desorganizados. Y en tal sentido, mis preguntas no las voy a hacer del lado de la parte de salud, las voy a hacer más por el lado del delito. Lo primero es si las ambulancias cuando han concurrido han tenido ataques o no. O sea, el crimen organizado les ha disparado. Si que se han secuestrado ambulancias para ser ocupadas para algún ilícito. El posicionamiento GPS, las 320 ambulancias que tienen, si tienen todas GPS, y cada cuánto tiempo actualizan la información.
En comunicaciones ya escuché en lo que están, pero si existe una visión de un sistema único de emergencia de voz y datos, de tal manera de ir entregando la misma información al mismo tiempo. Y finalmente, si han tenido que requerir apoyo de carabineros para llegar a un lugar antes. O sea, en el fondo es necesario que carabineros llegue antes que la ambulancia por el problema que se está enfrentando. Aquí quiero señalar, tenemos que llegar a un proceso único que mida tiempo. No se quiere fusionar, para que no quede en la mente que cada uno... Esto está totalmente distribuido y es muy bueno que esté distribuido. Lo que se requiere es contar con los datos, con la certeza jurídica de los datos, y eso es trazabilidad, saber quién, cuándo, integridad, los datos no están encriptados. Y ahí la última pregunta es si las actuales comunicaciones están encriptadas o están abiertas, si se escucha lo que están hablando ustedes o no. Eso, presidente, gracias. Tiene la palabra, ¿tú quieres preguntar sobre...? Ya. Bueno, perfecto. Perfecto, que le conteste ahora y te doy la palabra después a ti. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora, por sus preguntas. Primero, la coexistencia, ¿cierto?, de este número. Nosotros, desde el análisis técnico, creemos que es absolutamente compatible que inicialmente exista esta coexistencia, ¿ok? Por varias razones. La primera, porque nos permite, en el fondo, generar redundancia. Sabemos, ¿cierto?, que Chile es un país que tiene muchos eventos naturales y por lo tanto tenemos que estar preparados con capacidad de comunicación redundante. Si se nos cae uno, tiene que estar el otro disponible. La gente nunca tiene que estar sola frente a una emergencia, tiene que tener cómo llamar. Por otra parte, cuando uno hace el análisis comparado, ¿cierto?, de los países que ya han transitado hacia el número único, 911, 112, etcétera, ellos mantienen y coexisten los números de emergencia, ¿ok? Los mantienen, específico. Por ejemplo, si usted va a La Coruña, usted va a Sevilla, en el fondo, se va a encontrar con el 112, pero también con el 061 de la ambulancia. Por lo tanto, es posible de poder desarrollarlo, ¿ok? Y por lo tanto, ingresa la llamada por uno, ingresa por la llamada por otro, pero como los dos interoperan, se sabe en el fondo, y la plataforma es la misma, por lo tanto, te permite mantener. Y además, el hábito de consumo del usuario también es muy importante porque, tal como se decía recién, muchas veces va a pasar que personas que ya tienen seteado, ¿cierto?, llamar a la ambulancia, ¿cierto?, 131, y ahora te van a decir llama al 911, van a perder un tiempo valioso. Por lo tanto, la coexistencia sí nos parece adecuada y nos parece que es el camino inicialmente. ¿Cuánto puede demorarse eso? España lleva 18 años y todavía sigue manteniéndose el 112 con el 061, por ejemplo, o el 069. Es como un dato de la causa, en el fondo, que es importante poder mencionarlo, ¿sí? Desde el punto de vista de la operación SAMU, que tengamos en el fondo la capacidad de poder capturar el evento y que rápidamente se designe a las agencias, más que un delay de tiempo, probablemente eso incluso puede mejorar la respuesta frente al usuario. Me explico. En gran oportunidad los eventos requieren la respuesta a lo menos de 2 agencias. Necesita que vaya la ambulancia, necesita que vaya bombero, que vaya carabinero. Eso habitualmente ocurre. Accidentes de tránsito, situaciones en el hogar, situaciones en vía pública, incendios, requieren de la cooperación. Por lo tanto, si el sistema, como está pensado, permite activar a los 3 o que los 3 sepan que hay un evento disponible, es probable entonces que el proceso incluso disminuya en función de lo que hay ahora, que claramente ambulancia tiene que llamar a carabineros, tiene que llamar a bomberos, etcétera. ¿Ok? Y en ese sentido paso a las preguntas, ¿cierto?, del senador Piu. El tema de la ambulancia, en el fondo, Chile es un país que es relativamente joven en su sistema prehospitalario. Lleva más o menos, en el fondo, cerca de 32 años desde que se creó el sistema de ambulancia como tal, ¿ya? El SAMU como tal, ¿ya? Yo tengo la fortuna de llevar 25 años trabajando en la red de urgencia y trabajé muchos años en el fondo de la ambulancia. Entonces, si usted me pregunta, uno de los preceptos iniciales en el fondo, y que probablemente todos los que en su momento trabajamos en la calle, era la seguridad de la escena, y que siempre ocurría.
Yo recuerdo de haber andado a la ambulancia, ¿cierto?, por el 99, 2000 en el fondo, y uno sabía que había lugares en donde efectivamente era más complejo entrar y que si no entrábamos con carabineros no podíamos entrar. Hoy día pasa, sigue pasando, ¿ok? Pero eso en el fondo es parte de lo que es finalmente la seguridad de la escena, que es una de las bases conceptuales de la atención de urgencia hiperhospitalaria como tal. ¿Hay agresiones? Sí, han habido agresiones en el fondo, no se han secuestrado ambulancias propiamente tal, afortunadamente, pero sí han habido eventos en el fondo en los cuales esto ha pasado. Insisto, como dato de causa, cuando yo andaba ambulanciando me llegaron peñascasos, balazos en el fondo a la ambulancia. Cuando tú atendías a personas, en el fondo había un nivel en el fondo de inseguridad, pero que afortunadamente gracias al apoyo de carabineros y también gracias al apoyo de bomberos se genera finalmente esta atención como tal. Ahora bien, las ambulancias tienen GPS. Y todas las ambulancias en el fondo están con GPS porque permiten en el fondo poder generar las mediciones por parte del centro regulador. Y eso es parte en el fondo del proceso de gestión de la llamada, ¿ok? Por lo tanto, todos los SAMU tienen esa capacidad para poder efectivamente tener claridad en dónde está esa ambulancia y por lo tanto generar la mejor ruta disponible en la atención del usuario. Desde el punto de vista del sistema de datos, al tener en el fondo el GPRS, habitualmente lo que se utiliza, ¿cierto?, es datos sobre voz fundamentalmente la atención, ¿ya? Y la comunicación que existe como tal. Si bien es cierto, hay algunos SAMU que están tratando de avanzar en mejorar la tecnología para poder generar en el fondo telemedicina desde el punto de vista de las ambulancias con sus centros reguladores, pero eso todavía es incipiente y nosotros creemos en el fondo que probablemente ese es el futuro para poder efectivamente generar una mejor atención. Electrocardiografía prehospitalaria, que en algunos lugares ya se hace en el fondo, y un poco para poder en el fondo entregar esa capacidad como tal. Y eso es lo que tengo en las preguntas. No sé si me faltó algo más, senador. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas. Tiene la palabra el senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que mis preguntas eran más generales, en el fondo involucran a todas las instituciones, porque a mí me toca representar a la región de Ñuble, una región eminentemente rural. Y ahí, y de hecho el general de Carabineros tocó un tema que nosotros estamos tratando de impulsar, que tiene que ver con tener las direcciones en las viviendas rurales, ¿ah? Porque la gente de la ciudad da una calle y un número y eso se puede rápidamente buscar la ubicación. En las zonas rurales es por referencias, ¿ah? El camino que va hacia tal sector, que cruza con esto y ahí hay una animita y esas son las indicaciones y eso le pasa a bomberos, le pasa al SAMU, le pasa a Carabineros, le pasa a la PDI. Entonces, presidente, no sé si está considerado tener dentro de este proyecto, y ahí la pregunta más hacia la subsecretaria, que tiene que ver con poder tener las direcciones, las ubicaciones georreferenciadas, me imagino, algo que cada habitante de una vivienda rural pueda sabe que mi ubicación es tal, y eso le permitiría tanto a cualquier número al que llamen de emergencia, decirle, sabe que esta es como la dirección del computador, esta es mi dirección IP, pero dar una referencia, y eso permitiría obviamente llegar de manera más rápida. Algo que se tocó acá, presidente, que tiene que ver con el tiempo de respuesta en las llamadas. Una de las críticas que normalmente hace la ciudadanía es a todas las instituciones, para no estigmatizar a ninguna, es que llamé y no me contestaron. Y por lo que me decía, señor del SAMU, lo normal es menos de 10 segundos que la gente ya busca, no sé si es por la angustia de la llamada, que al tercer ring ya corto y busco a lo mejor, en vez de llamar a Carabineros, llamo al SAMU o llamo a Bomberos, finalmente como que hace el circuito completo la persona, ¿sabes? Entonces yo no sé si dentro de esto está la tecnología necesaria para poder tener como el registro de la llamada que se cortó y poder devolver esa llamada, porque yo creo que también es importante poder a lo mejor tener esa capacidad de que aquella
como cuando uno ve en la serie que alguien llama al 911 y justo pasa algo y cortan la llamada, el 911 le devuelve la llamada para ver si efectivamente está ocurriendo algo en ese número. Yo no sé si tienen ustedes una estadística de también, y esto desde el punto de vista policial, de las llamadas como elemento distractor. Es decir, que hay un incidente en tal parte va para hacer que la policía se movilice hacia una parte, desde lo que puede ser un incendio, un aviso de incendio, que hace que se movilice todo el aparataje para allá para quedar libre en otro lado. Y algo que creo que es súper importante, que también se tocó acá, presidente, que tiene que ver con los tiempos de espera. Pues, normalmente nosotros sabemos, porque si hay un accidente y va carabinero y va con los heridos al hospital, normalmente tiene que esperar que se realice el procedimiento en el hospital, y pasa, por lo que yo he sabido mucho, por ejemplo, cuando hay alcoholemia, que hay que esperar que el sistema, y eso nos hace perder, digamos, una cantidad de funcionarios en la calle porque tienen que estar esperando el procedimiento en el servicio. Y lo otro, presidente, un último punto es, yo no sé si existe la tecnología para ir generando un sistema que permita las videollamadas, ¿ya? Y eso tenía un poco que ver con la telemedicina, que es diferente si yo estoy mirando y poder resolver, pero también en todas las llamadas de emergencia, el hecho de tener una videollamada me permite también tener más certeza de lo que efectivamente está ocurriendo. Y esto es algo que se da a veces incluso en los medios de comunicación cuando llaman a la radio y lo llaman con videollamada, por lo tanto cuando el locutor está dando la noticia, va relatando también in situ lo que está sucediendo. Entonces creo que eso también ayudaría a dimensionar un poco la capacidad de respuesta que se puede tener. O sea, es diferente ver la imagen de un incendio para bomberos, de cómo se está desarrollando, el tipo de vivienda que es, para saber si tienen que ir 4 o 5 carros a la vez, o a esperar que llegue el primero y solicite el apoyo posterior. Eso, presidente. ¿A quién le está preguntando usted, senador? Muy importante. ¿Ah? Ya. Yo le voy a pedir a todos los demás que cuando quieran intervenir con algunas, me lo hagan saber para yo darles la palabra. No, antes que todo, yo quiero saludar, porque es un senador muy preocupado de estos temas, que es el senador Juan Castro del Maule, que siempre ha sido un aporte, y agradecerle, siendo no miembro de la comisión, que haya venido a acompañar a la subsecretaria. Muchas gracias. Ya. Y lo otro que yo quiero despachar rápidamente, este proyecto no lo vamos a votar porque por lo menos tenemos que dar unas 2 sesiones más, a lo menos para escuchar. Aquí nos ha hecho llegar el gobierno, que estamos completamente de acuerdo, invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades para la próxima sesión, la Fundación Paz Ciudadana, la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito en primera instancia. Y yo lo que le pediría a los demás senadores, que le hagan llegar al secretario las inquietudes de algunas organizaciones de la sociedad civil, para que puedan estar. Entonces estas personas las vamos a citar para el día martes 18 y espero que todos estén con mucha sonrisa en los labios ese día de noviembre. Tiene la palabra la senadora Pascual y después el senador. Sí, gracias, presidente. Yo quería hacerle una consulta al general don Enrique Villarroel, del director de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de Carabineros, porque me llama la atención el dato de, si no entendí mal y si no me lo corrige, por favor, general, que tienen un 80% de llamadas contestadas dentro de los primeros 20 segundos. Si eso es así, pregunto, porque nosotros tenemos de forma constante, digamos, queja particularmente hoy día con respecto que seguridad municipal está llegando mucho antes y contestando bastante más seguido y frecuente que los propios carabineros los incidentes de seguridad, por lo menos. No estoy hablando por los temas de salud, estoy hablando por los temas de seguridad o de inseguridad ciudadana, por así decirlo, en los barrios. Entonces,
Bueno, usted sabe, yo soy senadora por la región metropolitana, entonces es más acontecida, por eso es que se lo pregunto. Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible con este nuevo sistema poder acortar inclusive, o sea, primero, aumentando la cantidad de llamadas contestadas y segundo, los minutos los segundos, digamos, para contestar y luego cuánto se demoran en poder acudir a las emergencias? Porque no tiene nada que ver con lo que alguna vez ha contestado ni pretende Carabineros, quiero decirlo. Esto pero sí llama la atención que de repente esta no llegada o no contestación está haciendo que gente asuma labores que no le corresponde, a veces incluso policiales. Y quiero decirlo porque el trágico accidente, precisamente en Recoleta, hace unos días atrás, que murió un niño, fue también, entre otras cosas, no solo por los delincuentes que iban arrancando, sino que porque un ciudadano civil se puso con baliza y todo a perseguirlo. Entonces, la experticia de Carabineros para persecución es bastante distinta a la de cualquier civil. No sé si me explico. Entonces, para que no se tome la gente una labor que no le toca. No sé si me explico. Esa es mi pregunta general. Disculpe. Senador Piu, y le ofrecemos la palabra. ¿Quién desea que le conteste, senador Sangüesa? No, de verdad. Ah, ¿quiere que todo? Ya, bueno, ya. Después de la pregunta del... Sí, está bien. Después de la pregunta del senador Piu, vamos a ofrecerle la palabra a todos los que la pidan. Perfecto, muchas gracias, presidente. Mis preguntas van a las policías, específicamente Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, entendiendo que este sistema es una interfaz entre la prevención y la persecución. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una comisión de seguridad pública. Persecución del delito, flagrancia. Y aquí los tiempos y los procesos tienen que estar conectados. Entonces, lo primero, basarnos en posicionamiento. GPS, tienen todos los vehículos, todos los medios que se necesitan en GPS. Razón de velocidad, tienen las velocidades adecuadas para transmitir los datos. Segundo, comunicaciones. ¿Es el proyecto 25 el mejor sistema para Chile? ¿O porque alguien tomó una decisión? O sea, en algún minuto alguien compró ya una P25 y llegó el proyecto 25. Pero no hemos hecho un estudio, no sabemos los costos, porque si queremos establecer un estándar y estandarizar las comunicaciones, van a tener que tener todo. El municipio, las ambulancias, se le tiene que entregar, obviamente, a bomberos, la Policía de Investigaciones. Entonces, ¿no nos habremos casado con algo que no sabemos? Efectivamente, el estándar americano P25 tiene 6 proveedores, no uno, hay muchos. Pero la pregunta es estándar. ¿Es el mejor estándar? ¿En qué va la tecnología actual? Se ha hablado poco, que nos quedamos en el GPRS, pero viene el 6G, que va a permitir conectividad satelital y todas las llamadas, tal como lo señalaba por cierto en medio, con video. O sea, la entrega de información va a ser gigantesca. Tenemos que prepararnos para eso. Me gustaría escuchar la opinión entonces de las dos policías respecto a las necesidades de posicionamiento, si es que efectivamente tienen o requieren más, y cuál debiera ser nuestra mejor estrategia, eso lo podemos ver con el subsecretario de Telecomunicaciones, para las comunicaciones de emergencia, que debiera el país decidir y después no tener dudas, o sea, solamente comprar y renovar. Así que muy claro lo que se está haciendo. Gracias, presidente. Bueno, le ofrecemos la palabra general y después pídanos para poder contestarle al senador Sangüesa y que se vaya conforme, y al senador Piu. Tiene la palabra general, después a la PDI. Ya, ok. Por su intermedio, señor presidente. Bueno, voy a dar respuesta al senador Sangüesa de inmediato. Respecto a las llamadas distractoras, hay casos en los cuales la perspicacia del operador, aquel que está en directo contacto con el carro policial, en un evento policial en el que se ha producido algún tipo de delito en el que concurren otros medios a prestar cooperación, alertando adecuadamente al supervisor, permite que no todos los medios se distraigan y concurran al lugar en el cual se produjo el delito. Porque probablemente, como se señala, sea una acción directa por parte de estos delincuentes con el propósito de dejar despotenciada la vigilancia en un sector aledaño. Así que esto no es algo parametrizable ni automático, sino que depende absolutamente de quién está en estos momentos en contacto con las plataformas y escuchando las señales de radio para tomar la mejor decisión. Y más que nada,
con el control de aquel que está en calidad de supervisor de las comunicaciones. Por eso yo hablaba al principio de la presentación de que es muy importante que cuando se adecue este concepto del número único de emergencia, existan unos roles muy bien definidos. Porque hay otra arista que es tremendamente importante, que la toco a propósito de darle respuesta a la senadora Pascual. Respecto a la llamado a una persona que tiene una emergencia, la primera persona que toma contacto con la persona de la emergencia es el receptor del llamado telefónico, que es una persona totalmente independiente de aquel que despacha. Entonces sí se puede producir la obtención del estándar 80-20, de que pueda responderle si la línea está desocupada dentro de los 20 segundos. El problema se produce cuando yo quiero, luego en la plataforma informática, hacer que el despachador tenga recursos para atender ese llamado. Podemos tener una óptimo tiempo de respuesta en la recepción de la llamada telefónica, pero los medios se pueden encontrar en una alcoholemia, un transporte detenido, un retiro detenido de un supermercado, un accidente de tránsito y multiplicidad de actividades. Entonces, como estos elementos están separados, probablemente no puedo yo linealmente pensar que si respondí adecuadamente la llamada telefónica, el medio esté inmediatamente, porque son dos personas independientes que cuentan con recursos. Ahora, esto también es muy importante porque nosotros el año 2024 recibimos 6.025.800 llamadas, de las cuales 4.300.109 no generaron procedimiento. Este es algo que ustedes pueden encontrar en la página de Carabineros en Cifras, donde ponemos en contexto muchísimos datos de nuestras intervenciones policiales. Fíjese que las llamadas cortadas representan 1.360.000 llamadas, las bromas 1.273.000. Y no, exactamente. Y nosotros cuando revisamos la estadística hacia atrás, que está precisamente en esa fuente de información, vemos que el 2019 hasta el 2024, prácticamente el 70% de las llamadas que se generaron a CENCO fueron llamadas que no generaron un procedimiento policial y que están dentro de esta clasificación. Por eso es importante, porque la penalidad que no genera, la penalidad que hoy día el 268 bis contempla, es reclusión menor en su grado mínimo. No sé si esto, probablemente con una modificación penal, pueda surtir algún efecto, pero por sobre todas las cosas, el poder tener el registro al que aspira la ley, yo creo que sería un paso muy importante. Respecto a las videollamadas, la verdad que nosotros no tenemos establecida la videollamada como un canal de entrada, por cuanto hay restricciones técnicas. La llamada se hace a través de una llamada de voz analógica, que hoy día es voz sobre IP, pero que de todas maneras es no marcando un WhatsApp, porque el 133 nunca lo va a tener usted a nivel de WhatsApp, sino que lo va a tener a nivel de línea convencional. Y ese 133 cae en un número traducido, que es uno de los tantos que se encuentran en regiones. Y quizás una adaptación de la Subtel, pero yo creo que eso tenemos que conversarlo de una manera muy, muy importante. Respecto a los GPS, bueno, hay multiplicidad de vehículos que después del 2019 quedaron sin posibilidades de tener, o sea, se le adelantó la vida útil cumplida, por decirlo de una manera, y la inversión estaba dada por hoy día, con una aprobación que el Supremo Gobierno nos entregó, un nuevo sistema que va a permitir, que es el CAT Mobile, que va a permitir que cada teléfono que en estos momentos se encuentra en etapa de respuesta de consultas en la fase de publicación de la licitación, cada carabinero va a contar con un teléfono celular. En este teléfono celular va a dejar el registro de sus actuaciones. Este es un plan piloto que nosotros ya tenemos en la región metropolitana totalmente abordado. Y él va a poder recibir procedimientos sin intervención radial y crear procedimientos sin intervención radial. Y lo más importante, va a tener la posibilidad de consultar una base de datos única para los controles preventivos e investigativos. Ese elemento va a situar al policía haciendo un control preventivo a través del sistema de posicionamiento global que posee el teléfono, que puede ser la constelación GPS, la constelación GLONASS, Beidou, Compass, la que sea que esté operativa. Porque obviamente nosotros la base técnica la hicimos con sistemas de posicionamiento global por satélite que fueran amplios, y no solamente concentrándonos en el sistema americano GPS.
Y el estándar P25, bueno, el estándar P25 se encuentra armado a partir del año 2000, con sucesivos planes cuadrantes. Y estos planes cuadrantes eran un paquete de inversiones en materia de tecnología que hacían que un cuartel se le entregaran medios de vigilancia, vehículos, grupos de electrógeno, el cuartel se reformulaba, se relocalizaba o se repotenciaba, y junto a ellos se entregaban computadores y equipos de radiocomunicaciones. Y tuvimos desde el año 2000 en adelante sucesivos planes cuadrantes a nivel de distintas regiones. Cada plan cuadrante considera un número de terminales P25, un número de terminales móviles, portátiles y bases. Y en nuestras conversaciones internas, el propósito era no quedar permanentemente, como usted lo decía, senador, por su intermedio, señor presidente, amarrado a una marca. Nosotros vamos por estándares. Y es así como hemos logrado ahora hacer las consultas de mercado necesarias para poder buscar un estándar. ¿Pero qué estándar? Un estándar de emisión crítica. Y puede ser cualquier proveedor que nos ofrezca o P25 o Tetra. Así que la futura licitación, que va a poner en servicio un nuevo sistema, que debe ser compatible, porque eso es lo que se busca en esta comisión, podría integrar perfectamente a los otros organismos del Sistema Nacional de Protección Civil. Así que eso lo puedo dar como respuesta, señor presidente. A la PDI. Señor Y presidente. lo otro que quiero decir, que están de acuerdo en prorrogarla 10 minutos. Porque nosotros tenemos una sesión en relaciones exteriores secreta y tenemos que estar ahí puntual. Sí. Bolivia. Señor presidente, por su intermedio, a algunas de las preguntas que quedaron planteadas por el senador Sangüesa y el senador Puig. En cuanto a los tiempos de llamados, el tiempo de respuesta en la Policía de Investigaciones en nuestras IPOLES aproximadamente también está dentro de los 10 segundos que hablaba mis predecesores de la llamada, así que más o menos esos son los tiempos en los que estamos nosotros contestando, evidentemente con el volumen muy inferior respecto de lo que tanto SAMU como Carabineros han señalado. Sí tenemos un mecanismo en el que podemos registrar efectivamente si se cortan las llamadas a medio hacer o eventualmente se hace una llamada que es reiterativa, se puede devolver la llamada. Así que tenemos la tecnología para eso y de hecho a veces se corta a la mitad de una conversación y se puede devolver la llamada a la persona que lo haya realizado. Sobre el tema de llamadas como distractores no hemos detectado, y mientras estaba con ustedes en las consultas, no hemos detectado alguna en particular, y tal como decía el general, siempre hay habilidades respecto de los operadores telefónicos, respecto un poco de generar algunos mecanismos de corroboración con los otros compañeros que están en el lugar para eventualmente determinar si en realidad es una llamada veraz o no. Y respecto de los vehículos institucionales con GPS, bueno, la mayoría de los vehículos institucionales nosotros todavía carecen de ese dispositivo para que todos los tengamos en términos y lo que implica además eso, hay costos adicionales, por tanto siempre estamos jugando con los presupuestos institucionales, pero esas son las 4 preguntas que yo anoté y les tengo la respuesta, señor presidente. ¿Alguna, bombero? Señor presidente, Y después le vamos a dar la palabra a la subsecretaria y terminamos la sesión. Gracias. Señor presidente, por su intermedio a las preguntas de los señores y señoras senadoras. La verdad es que ahí nosotros contamos con 2 beneficios. Uno, la cantidad de llamadas que tenemos son muchísimo menos que la que puede tener el carabinero y eso. Pero la fortaleza que tenemos es que estamos en el territorio. O sea, primero, la persona que contesta es la que despacha. Y sobre eso, la persona que contesta y despacha conoce su territorio, que es un poco lo que decía el senador de las direcciones, que la vivimos. O sea, ¿dónde está? Aquí, por el camino interior, frente a la ferretería de Don Luis. Eso nos pasa, pero como la gente que contesta conoce su territorio, porque está alojado en el territorio, tenemos esa facilidad. Ahora, teniendo la georreferencia telefónica, se nos va a hacer mucho más sencillo. Eso, yo lo digo diciendo del primer día, nos va a fortalecer mucho. Con respecto a los GPS, nuestros carros no tienen, porque no solo el carro tiene que tener un emisor, sino que tiene que haber una central que reciba ese dato y lo proyecte en un mapa. Y eso, como decía PDI, es de alto costo. No tenemos cómo. Hay algunos cuerpos que sí lo tienen porque tienen recursos propios o hacen proyectos muy locales. Y con respecto a las comunicaciones, hemos transitado hace mucho tiempo, bomberos de toda la vida han tenido comunicaciones, y nosotros creemos que el secreto es la interoperabilidad de los sistemas.
Si nosotros lográramos hacer, por ejemplo, una carretera nacional en P25, un estándar, porque P25 es un estándar en sí, o Tetra o algo, y tener una carretera nacional donde cada uno de los componentes a su interior se potencie en lo que tienen. Bombero ha trabajado toda la vida con VHF, creemos que para nosotros es el camino, porque cambiar todo es una cosa que no podríamos hacer. Pero sí nos podríamos, en medida que sea necesario, grande emergencia, donde haya más de una jurisdicción, colgarnos a esta carretera nacional en un estándar, y hoy día la tecnología permite perfectamente tener equipo en que yo, un celular, un P25, un VHF, HF, UHF, se conecte y se hablen entre ellos sin ningún problema. O sea, yo creo que el camino es tener una carretera nacional con interoperabilidad a los distintos entes que trabajan hacia abajo. Si nosotros estamos preparados localmente, después crecer es mucho más fácil. El día a día es el que tenemos que potenciar. Eso, señor presidente, muchas gracias. Para finalizar la sesión, le vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria. No, el senador Castro nos va a acompañar ahora. ¿Sí? ¿Quería decir algo? ¿Sí? No, la verdad, presidente, este es un proyecto realmente interesante que nosotros en algún momento, el año 2022, presentamos un proyecto y que sería muy importante que el Ejecutivo pudiese también patrocinar y complementarlo con esta iniciativa. Este proyecto fue presentado en su momento por el senador Sandón, el senador Piuk y quien habla. Creo que sería interesante porque sentimos de verdad que el aprovechamiento de muchas personas que hacen llamados y que son inoficiosos, la verdad que no tiene sanción, y creo que aquí deberíamos tratar de lograr alguna sanción. Yo creo que la tecnología hoy día permite generar el conocimiento real de sus teléfonos y sancionarlos de alguna buena forma. Por eso creo que sería interesante que el Ejecutivo nos patrocine este proyecto que en su momento fue inadmisible, de tal manera que pudiésemos trabajarlo, porque creo que es muy interesante para nuestro país este proyecto, presidente. Eso. Bueno, yo creo que está tomando nota la subsecretaria y después se lo haremos presente a ella. Tiene la palabra, subsecretaria. Gracias, presidente. Saludar a todos los invitados, carabineros, PDI, bomberos, SAMU. Muy importante el trabajo, y saludar a las senadoras y senadores presentes. Como usted sabe, presidente, este es un proyecto que obviamente junto con la presentación por parte del Ejecutivo y el trabajo que se hizo previamente con las instituciones fue recoger muchas inquietudes, también comentarios y también algo de la historia de otras iniciativas que hubo en su momento vinculadas a un proyecto similar y donde hemos estado rescatando también, así que obviamente vamos a tomar el proyecto, senador, que usted comenta para incorporar y ver cuáles son los elementos también que son pertinentes para poder abordar y obviamente incorporarlo ya sea a través de indicaciones o en la discusión que se produzca en esta mesa. Una de las cosas más importantes, creemos nosotros, es que justamente el proyecto se va enriqueciendo y de alguna manera, también algo comentaba el senador Piuk la vez anterior, en la sesión anterior cuando lo presentó el ministro, es que la idea de la gobernanza y de cómo desarrollar un proyecto que cumpla con los estándares que hoy día, o sea, que todas las instituciones que tienen un estándar de servicio sea un mejor estándar, digamos, y ese es el objetivo del proyecto, y por eso también lo que señalaba Bombero es que lo que busca el proyecto es mejorar el estándar de respuesta, coordinar de mejor manera a las instituciones en la medida en que haya una plataforma y un sistema que sea capaz de generar una gobernanza tanto a nivel nacional como regional, y por eso se plantearon también los centros regionales como una forma de colaborar, digamos, en una mejor respuesta dependiendo también de las características de cada una de las regiones de nuestro país. En ese sentido, tomo dos cosas. La primera, lo conversamos efectivamente ayer con Bomberos, el ser incorporado rápidamente a este comité, yo creo que no hay ningún inconveniente que así sea, al revés, más bien es a solicitud. Nosotros lo que no quisimos fue obligar a algo así, entendiendo que una cosa es coordinar las instituciones públicas y el resto de las instituciones del mundo que está en el ámbito privado o que no son instituciones públicas debe ser a solicitud de parte, digamos, obviamente por razones obvias, y por lo tanto estamos muy disponibles a que eso sea y se constituya rápidamente, digamos, y se incorporen rápidamente en este comité.
En segundo lugar, como decía el senador, este y otros nos han llegado por otros lados, digamos, otros proyectos que existieron alguna vez. Algunos eran sobre número único, otros, entonces estamos recabando también información de cuáles fueron los elementos que en ese minuto se consideraron para presentar esos proyectos. Perdón, senador. Y lo tercero, y muy importante, era lo que señaló el presidente, era de poder invitar a otras instituciones, como las que señaló, no las voy a repetir porque son las que propusimos, y otras más para poder complementar y en el fondo enriquecer el proyecto. Así que yo en particular voy a ir haciendo seguimiento y por eso vine en realidad hoy para escuchar a las instituciones y obviamente a las sesiones que vengan para tramitar el proyecto y también seguir escuchando hasta que se pueda votar en general y en particular el proyecto. Así que eso. Agradeciéndole a todos los invitados su presencia, un gran aporte de todos y de los parlamentarios. Nosotros vamos a seguir con esta discusión porque queremos que todos sean incorporados a la discusión y que nadie se sienta después que nadie lo invitó. Entonces, por lo menos vamos a tener 2 sesiones más, después vamos a colocarnos de acuerdo la próxima semana en las indicaciones que se puedan hacer, porque esto de que sea considerado bombero, yo no sé si eso es materia de indicación, y esa indicación la vamos a hacer o la hace el Ejecutivo. Así que muchas gracias y hasta pronto.